Quiero que se imaginen una cosa. Están dormidos junto a su familia. De repente empiezan movimientos bruscos. Sí, está temblando. Se quieren incorporar para ponerse a salvo y lo único que ven es cómo el techo se les viene encima. Esto fue lo que vivieron miles de personas el 6 de julio, pero de 1964. Hoy, 6 de julio del 2021, se cumplen exactamente 57 años de la tragedia que conmovió a nuestro país y al mundo entero en esa fecha, pero de 1964, un día después de las elecciones presidenciales. Un terrible terremoto azotó al país, siendo más afectada la zona de Tierra Caliente. La madrugada del 6 de julio, Coyuca de Catalán, Guerrero, resintió los daños más graves del temblor que esa madrugada sembró el pánico en la Ciudad de México y en gran parte del país. Hace 20 años, el periodista Ángel Ramírez Ortuño sacó una nota donde nos cuenta el relato de uno de los sobrevivientes del terremoto. Coyuca de Catalán, Guerrero, quedó totalmente destruida por un pavoroso terremoto. La magnitud del poderoso movimiento telúrico fue tan intenso que afectó de forma severa toda la región de Tierra Caliente, sobre todo Ciudad Altamirano, Coyuca, Huetamo, Cirándaro, San Lucas, Guayameo, Turitio, entre otras poblaciones. Nunca olvidarán sus moradores aquella trágica madrugada del 6 de julio de 1964. A la 1 de la mañana se sintió aquel movimiento trepidatorio y nuestra casa tronó como cascarón. Las tejas cayeron rotas, los cables de luz danzaban chisporroteando peligrosamente, ocasionando cortocircuitos en toda la ciudad. Recuerdo que mi madre, cargando a mis hermanos más pequeños, hincada pedía al cielo que terminara tan espantoso castigo. En la madrugada, semidesnudo y descalzo, recorrí las calles de la población y vi las escenas más horribles de mi vida. El hospital civil sufrió graves daños y otro se vio saturado de heridos que lastimosamente llegaban de todas partes, siendo imposible darle servicio ya que no había luz eléctrica. Allí mismo vi al entonces candidato a diputado Miguel Osorio Marván, quien junto a su esposa ayudaban en lo que podían a los heridos en aquellas dantescas horas. Para colmo de males, se desató una tormenta en medio de rayos y truenos y los movimientos telúricos continuaban. Dejé atrás el hospital civil y me dirigí al centro de la población. Las calles llenas de escombros, todo era obscuridad. Al pasar por atrás del cine local, vi como una troja de maíz se destruía y el grano era arrastrado por una corriente de agua hacia la orilla del río. Los chispazos continuaban. Llegué a la calle principal de la casa de don Luis Brugada, una de las más hermosas de Coyuca. Estaba semidestruida. Una mitad de ella atrapó al dueño en la calle, quien un día había dicho que para que su casa se cayera, primero se tenían que caer todas las de Coyuca. Más adelante, en la casa de doña Mari Palacios, entre sus ruinas, moría una amiga mía. El palacio municipal cayó sobre la avenida principal, matando a un valeroso soldado y a su compañera. Él había ido a cuidar el orden en las elecciones de un día antes. También el templo de Santa Lucía quedaba reducido a escombros. La casa que albergaba a la familia León desapareció con todos sus moradores. Los selles de dolor y de muerte se propagaban con inmenso dramatismo. Por fin amaneció y la pena fue creciendo poco a poco hasta hacer conciencia de su gran magnitud que por todo el país dio la vuelta al mundo. La ayuda para los damnificados fue en extremo generosa.
doña Eva Samano de López Portillo, oriunda de Tierra Caliente, se presentó en Coyuca acompañada del general Lázaro Cárdenas, entonces vocal de la Comisión del Río Balsas. Juntos recorrieron Coyuca y evaluaron los daños. Solicitaron todo el apoyo del gobierno federal. Pronto fluyó por tierra y por aire víveres y medicinas que en manos de la primera dama fueron distribuidos. También contribuyeron con ayuda la iniciativa privada, el Club de Leones, la Iglesia Católica, hasta un representante del Papa estuvo en Coyuca para impartir ayuda y consuelo. Mi familia recibió auxilio personal del general Cárdenas y en una avioneta se fue a Cirándaro con parte de mis familiares, y en una camioneta de la Comisión del Río Balsas nos fuimos los demás. Fuimos a reunirnos con mi padre en la población de Charácuaro, Michoacán, donde les conté todo lo ocurrido en Coyuca, y en su vieja máquina de escribir redactó una carta dando pormenores de lo ocurrido. Cerró la carta y me dijo que me dirigiera a Cirándaro, Guerrero, y la depositara en el correo. Su destino era la revista Jueves de Excelsior. Esas fueron las palabras en la nota del periodista Ángel Ramírez Ortuño. Y si la nota que el periodista redactó hace 20 años ya les parece desgarradora, el testimonio de la señora Imelda de la Paz de Borja, quien fue testigo y víctima del temblor, les parecerá aún más. Me despertó el rechinar de las vigas del techo que después caían sobre la recámara. Una dio en mi estómago y me impidió dejar la cama. Piedras y tierra cubrieron la habitación. La misma viga que me aplastaba el cuerpo protegió a mi hijo Ramiro de 4 años que dormía junto a mí y formó un hueco que nos dejó respirar durante las horas que estuvimos ahí. Mi esposo, Pablo Borja, alcanzó a salir de casa con nuestra hija Rosa María de 2 años entre los brazos. Otra de nuestras hijitas recién nacida que dormía en su cuna fue cubierta por los escombros, pero se salvó milagrosamente. Sentí que la tierra se sacudía violentamente durante muchos minutos. Se apagó la luz eléctrica y se inició una tormenta. Escuché gritos de mis vecinos, mi esposo y de mi hija Rosa María, que me hablaban, venían a sacarme, pero yo solamente podía responderles con gemidos. De vez en cuando veía el resplandor de los rayos, escuchaba el ruido de las casas que se caían y el murmullo de la lluvia. Creo que me desmayé. No supe cuánto tiempo estuve allí. Pensé que iba a morir, pero no quería moverme porque sabía que mi hijo estaba vivo. Cuando desperté, estaba en una camilla fuera de la casa. Estas fueron tan solo 2 historias de las miles que debe de haber de este terrible hecho. Los fenómenos naturales no tienen fecha y no tienen horario. La pregunta sería, ¿estamos realmente preparados para afrontarlos?